El inicio de esta nueva temporada nos lanza directamente a un recorrido guiado por Lasty Moon, la dragona más intensa de toda la aldea del Gran Árbol, quien ahora se encarga de las relaciones diplomáticas. A su lado va Floren, la hija del conde, y juntas nos muestran en lo que se ha convertido ese lugar que antes era apenas un experimento rural. Lo que empezó siendo pequeño ahora es prácticamente una extensión interminable de cultivos, tan grande que ni el horizonte alcanza para contenerlo. Mientras avanzan se revela cómo funciona todo internamente. Senna y las elfas se dedican al cultivo, especialmente a los tomates, mientras que las elfas de la montaña están a cargo de la herrería, rompiendo completamente la lógica típica de fantasía. Porque sí, aquí los enanos no están en las forjas, están produciendo alcohol como si fuera su misión divina. Y siendo honestos, probablemente es el trabajo donde más destacan sin necesidad de explicaciones. Por otro lado, Hakuren sigue ocupándose de la guardería, mientras que la administración cae en manos de Urushi, Tia y Ria. En medio de todo esto, Flora está grabando un video promocional de la aldea, y cuando llega el turno de Hiraku, este se presenta formalmente como el líder del lugar. La razón de tanto movimiento no es casualidad, están a punto de recibir a más de 100 nuevos habitantes, lo que obliga a expandir el territorio. Hiraku propone preparar una nueva zona, lo que implica despejar terreno, y los pejelagartos no dudan en lanzarse a la tarea. Al mismo tiempo se organiza la cacería, dejando a Kuro y su grupo a cargo de abastecer la comida necesaria para todos. La emoción en la aldea es evidente, pero también los nervios, por lo que comienzan a practicar cómo recibir a los recién llegados. En un momento más tranquilo, Aang le ofrece a Hiraku unos sándwiches recién hechos. Este los prueba y queda bastante impresionado, reconociendo que son ideales para seguir trabajando sin detenerse demasiado. Luego decide llevarle algunos a Floren, quien está completamente enterrada en trabajo administrativo. Al llegar, la escena es un desastre, papeles acumulándose sin control y varias de las encargadas al borde del colapso. Hakuren, lejos de ayudar, solo empeora todo provocando caos con sus travesuras. La situación cambia cuando Floren aparece con un grupo de nuevas trabajadoras provenientes del reino demoníaco. Estas llegan con la intención de mejorar su posición social y rápidamente toman el control del área administrativa, organizando todo con eficiencia. Sin embargo, su compostura se rompe en cuanto conocen a Sabuton y Kuro, reaccionando como si hubieran visto su peor pesadilla. Más adelante, Gran María informa que ya revisó el área destinada para la expansión y que no hay amenazas. Ria explica que eligió ese lugar estratégicamente ya que está río abajo, lo que les permitiría tener ventaja en caso de problemas internos. Hiraku se sorprende al escuchar que incluso consideran la posibilidad de una rebelión, pero entiende que es una medida preventiva. Cuando finalmente llegan al sitio, descubren que también cuenta con un enorme árbol, lo que lo hace perfecto para una nueva aldea. Sin embargo, al intentar despejar el terreno, los demás no logran cortar los árboles, demostrando que no cualquiera puede hacer lo que Hiraku hace. Al final, es él quien toma el control y despeja el camino sin esfuerzo, usando la madera para construir un puente funcional, pero lo suficientemente limitado como para no atraer criaturas peligrosas. Porque claro, mientras tú no puedes ni organizar tu cuarto, este tipo ya está construyendo aldeas enteras desde cero. Hiraku escucha el planteamiento y, lejos de complicarse, simplemente lo acepta. Al final, la lógica de Ria tiene bastante sentido. A partir de ahí se pone manos a la obra otra vez y comienza a limpiar toda la zona alrededor del segundo gran árbol, además de encargarse de algo clave, construir un canal que conecte el río con la nueva aldea para garantizar el suministro de agua. Dea, al verlo trabajar sin parar, no tarda en señalar lo evidente. Han avanzado demasiado en muy poco tiempo y, siendo honestos, su jefe ya hizo más que suficiente por ahora. Hiraku, aunque no muy convencido, termina aceptando descansar. Entonces los pejelagartos toman el relevo en la construcción, pero claro, dejar a Hiraku quieto es casi imposible. En cuanto tiene un momento libre, decide ponerse a esculpir una estatua de Sabuton, porque aparentemente ese es su concepto de descanso. En eso aparece Rushi cargando al pequeño y lo regaña por no cumplir con lo que prometió. Al final, Hiraku cede y se recuesta, obedeciendo a su esposita sin poner más resistencia. Mientras descansa, reflexiona sobre lo diferente que es todo ahora. Recuerda lo difícil que fue levantar su primera chocita, cargando materiales por su cuenta, mientras que ahora, con la ayuda de todos y el uso de la magia, construir casas se ha vuelto algo absurdamente sencillo. Y esa diferencia se hace evidente cuando las elfas comienzan a levantar estructuras completas en tiempo récord. Por otro lado, las elfas de la montaña demuestran una fuerza descomunal, tanta que incluso los pejelagartos se sienten intimidados. Esto obliga a poner reglas básicas de seguridad, como prohibir lanzar madera de un lado a otro, porque claramente alguien podría terminar aplastado. Porque sí, aquí construyen aldeas en días, pero aún así necesitan recordar que no es buena idea tirar troncos como si fueran pelotas. En poco tiempo, la nueva aldea empieza a tomar forma.
Ria, curiosa, le pregunta a Hiraku cuántos habitantes esperan exactamente, pero ni él mismo tiene una cifra clara. Justo entonces aparece Gran María con noticias. El señor Draime ya está en camino con los nuevos residentes. La escena cambia y vemos a Draime en su forma humana, disculpándose por la urgencia. Explica que la situación era más crítica de lo que pensaba y aunque envió un mensajero, terminó llegando él primero. Sin rodeos, presenta al grupo que trae consigo, una comunidad de minotauros. Hiraku, claramente sorprendido, escucha al líder, Gordon, quien explica que fueron expulsados de su tierra y han estado vagando sin rumbo buscando ayuda. Draime añade que la presencia de niños hizo que decidiera actuar de inmediato. Cuando revelan que son 72 en total, la aldea reacciona rápido y comienzan a preparar comida para todos, aunque optan por algo simple como papilla de arroz, ya que no conocen bien sus costumbres. En ese momento aparece Narf, un peje lagarto que casualmente vivió entre minotauros, y se ofrece a ayudarlos a adaptarse. Hiraku le da permiso sin dudarlo. Sin embargo, poco después surge un problema evidente. Las casas que construyeron no están hechas para alguien del tamaño de un minotauro. Por ahora los acomodan en una gran vivienda común, mientras Hiraku considera que lo mejor será construir una nueva zona específicamente para ellos. Y justo cuando está pensando en eso, aparece Floren avisando que su padre ha llegado con más residentes. Hiraku se dirige a recibirlos y se encuentra con Krone completamente agotado tras haber estado rescatando refugiados de la guerra para traerlos a la aldea. Y mientras tanto, tú te cansas por subir 2 pisos. Imagínate sobrevivir en este mundo. La situación con los refugiados termina siendo mucho más complicada de lo esperado, obligando a Krone a usar su magia de teletransportación para trasladar a grandes grupos de personas de una sola vez. Gracias a eso logra ponerlos a salvo, aunque el esfuerzo lo deja completamente agotado. Hiraku, notando su estado, le recomienda descansar, y una vez se retira, se dispone a conocer a los nuevos residentes. Esta vez no se trata de un grupo cualquiera, sino de centauros, y claramente tampoco son precisamente pequeños. Mientras todo se organiza, aparece la representante de los minotauros, quien desde el primer momento deja claro que no tiene la mejor actitud. Con un tono bastante altivo le advierte a Hiraku que tenga cuidado hacia donde mira, y casi exigiéndolo, le pide que se presente. Hiraku, algo incómodo, responde con calma y se identifica como el líder de la aldea. Ella por su parte se presenta como Grold, asegurando ser pariente del vizconde Pix, lo que, según ella, justifica que se le trate con ciertas consideraciones especiales. El ambiente se vuelve tenso rápidamente, ya que Grold no deja de mostrar una actitud arrogante. Sin embargo, la situación cambia cuando interviene la Tiasi, una de las encargadas administrativas. Con total tranquilidad, se disculpa por la demora, pero también deja claro que todos deben respetar los tiempos, recordándole que ahora mismo está en un lugar seguro, bajo la protección de esas tierras. Hiraku, completamente perdido en temas de jerarquías y nobleza, decide no intervenir y deja que la Tiasi maneje la situación. Graal continúa con sus quejas, pero esta vez recibe una respuesta más firme. Se le recuerda que está allí en calidad de refugiada, no como alguien con autoridad para imponer condiciones. Ese comentario la toma por sorpresa, y cuando la Tiasi se presenta formalmente revelando su conexión con una familia de alto rango, la actitud de la Minotauro cambia de inmediato. En cuestión de segundos pasa de ser dominante a completamente sumisa, bajando el tono y pidiendo disculpas por su comportamiento. Hiraku, como siempre, responde con tranquilidad, restándole importancia al asunto. Porque claro, mientras unos llegan con aires de grandeza, aquí los bajan a la realidad en menos tiempo del que tú tardas en decidir qué ver en Netflix. Después de eso, la Tiasi pregunta si puede quedarse ayudando en la aldea, a lo que Hiraku accede sin problema, aunque también muestra preocupación por la situación externa, ya que sabe que hay una guerra lo suficientemente grave como para generar tantos refugiados. Mientras tanto, dentro de la oficina, algunas comentan que la Tiasi está tardando demasiado, incluso dudando de que vuelva con el papeleo. Sin embargo, el verdadero problema aparece más tarde, cuando Hiraku revisa las viviendas asignadas. En ese momento se da cuenta de algo bastante obvio que nadie consideró. Esas casas no están hechas para minotauros, y no es como si pudieran adaptarse mágicamente al espacio. Porque sí, todo muy organizado, hasta que recuerdas que nadie pensó en el tamaño de los nuevos vecinos. Algo básico que incluso tú habrías olvidado. Hiraku analiza la situación y rápidamente llega a una conclusión evidente. Esas casas simplemente no sirven para los nuevos habitantes, así que lo mejor será modificarlas o directamente replantear todo. Para dimensionar el problema le pregunta a Graal cuántos son en total, y la respuesta no ayuda en absoluto. Alrededor de 40 adultos y 64 niños. Básicamente un grupo enorme que no se puede acomodar así como así. Ante esto, Rurushi propone una solución temporal bastante práctica. Llevarlos a la mazmorra del sur y pedirle a las lamias que compartan su espacio por un tiempo. La idea suena bien y todos la aceptan sin mucho problema,
Poco después llega otro grupo de jóvenes que fueron encontrados por las lamias. Hiraku se presenta ante ellas, pero nota que apenas hablan. En medio de la confusión, alguien señala el tronco que llevan consigo, pensando que es solo un objeto, hasta que este mismo se presenta como Igu. Resulta que no son personas comunes, sino espíritus del bosque llamados Niunun Daphne, capaces de transformarse en plantas. Igu explica que adoptan forma de tronco para poder ser transportados con facilidad, ya que cuando son atacados mientras están en forma de árbol, pierden temporalmente su capacidad de transformarse. También cuenta que su hogar fue destruido tras la deforestación causada por humanos, lo que terminó provocando inundaciones. Sin muchas opciones, emprendieron un largo viaje hasta llegar al Bosque de la Muerte, guiados por un comerciante llamado Michael, quien les habló sobre la aldea de Hiraku. Al escuchar esto, Hiraku entiende que han pasado por demasiado y decide ofrecerles comida. Sin embargo, Igu rechaza la oferta, aunque luego menciona que una fruta sería suficiente, recordando la calidad de los cultivos de la aldea. Esto le da a Hiraku una idea, y rápidamente comprende que su verdadera fuente de alimento es la tierra misma, así que decide llevarlas directamente a los campos de cultivo. Una vez allí, las chicas dejan claro que no necesitan mucho. Agua limpia, luz solar y una buena tierra son más que suficientes para ellas. Hiraku, emocionado, cree haber encontrado por fin a los residentes perfectos para las casas que ya construyeron, pero esa ilusión dura poco. Igu le explica que prefieren permanecer al aire libre, rechazando completamente la idea de vivir bajo techo. Sin más opciones, Hiraku reorganiza todo. Los jóvenes minotauros ocupan las casas temporalmente, mientras que los centauros se instalan en los establos. Así, la nueva aldea en la que tanto trabajaron termina quedando prácticamente vacía por ahora. Porque claro, construir todo perfecto no sirve de nada si nadie quiere usarlo, algo que tú también aplicarías si hicieras ejercicio una vez al año. Aún así, no hay tiempo para lamentarse. Ria, emocionada, impulsa a todos a comenzar de nuevo con la construcción, esta vez adaptada a los verdaderos habitantes. Mientras tanto, se revela la conversación entre Latiasi y Gradol. Allí queda claro que, aunque la Minotauro actuaba con arrogancia, en realidad solo buscaba proteger a su gente, especialmente a los niños. Sin embargo, Latiasi le deja algo muy claro. Hiraku no es un líder cualquiera, su autoridad supera incluso la del conde Krone. Y al entender eso, Groudon no tiene más opción que humillarse y pedir disculpas. Una bajada de ego tan fuerte que ni el mejor desarrollo de personaje te salva de esa vergüenza. Tiempo después, Hiraku reúne a los líderes de las distintas razas para disculparse por no haber preparado hogares adecuados para ellos. Además, les pide ayuda para construir nuevos asentamientos donde todos puedan vivir cómodamente. Groudwell responde inmediatamente que hará cualquier cosa que él le ordene, lo que provoca que Hiraku intente convencerla de ser menos formal. Siguiendo discretamente las indicaciones de Tia, Hiraku le dice que puede levantar la cabeza y comportarse con más confianza, ya que tiene grandes expectativas sobre ella. Groudwell se emociona al escuchar esas palabras, mientras Tia felicita al prota por actuar como un auténtico líder. Con eso resuelto, Hiraku asigna representantes para cada grupo. Lassie se encargará de los centauros, Narf de los minotauros y Mamu de los New and Daphne. Después de organizar a todos, comienzan los preparativos para construir nuevas aldeas adaptadas a las necesidades de cada raza. Para abrir los caminos hacia los nuevos asentamientos, Hiraku solicita la ayuda de Lasti y Hakuren. Las dos dragones se emocionan tanto que adoptan su forma dracónica y preguntan cuánto bosque deben incendiar. Hiraku casi se infarta y les aclara que no deben quemar absolutamente nada. Al volver a su forma humana, las dos comienzan a abrir senderos a base de golpes contra los árboles. Como Hakuren es extremadamente competitiva, crea un camino mucho más largo que el de Lasti y luego presume de ello. La pobre montaña cercana estaba tan nerviosa que seguramente ya estaba preparando una carta de renuncia a la geografía. Durante el proceso, Lasti demuestra que ha mejorado bastante el control de su fuerza. Mientras tanto, Anne le entrega a Rurisi nueva ropa para el pequeño Alfred, confeccionada por la increíble Sabutón, quien aparentemente puede fabricar cualquier cosa que se proponga. Las aldeas avanzan rápidamente. Los minotauros reciben enormes viviendas adaptadas a sus cuerpos y a sus cuernos, mientras que los centauros obtienen construcciones mucho más abiertas y cómodas para su anatomía. Gracias al esfuerzo colectivo, todo queda listo antes de la llegada del invierno. Cuando llega el momento de nombrar las aldeas, Floren pregunta qué nombres utilizarán. Hiraku piensa durante varios segundos y finalmente decide llamarlas Aldea 1, Aldea 2 y Aldea 3. Floren queda horrorizada por semejante demostración de creatividad. Y tú riéndote de esos nombres cuando tus contraseñas siguen siendo UMDO203456. Para evitar problemas administrativos, deciden dejar la Aldea 1 sin nombre oficial por el momento.
Además, Gordon es nombrado alcalde de la aldea 2 y Grudwell alcaldesa de la aldea 3. Poco después, el pequeño Igu pregunta por qué los New Daphne no tendrán una aldea propia. Iraku le explica que tiene otros planes para ellos. Gracias a sus habilidades de comunicación, podrán actuar como mensajeros y observadores distribuidos por distintos puntos estratégicos. De esta forma servirán como una red de información capaz de transmitir noticias casi de inmediato. La propuesta entusiasma a Igu, especialmente cuando descubren que también pueden servir como iluminación nocturna. Con los nuevos residentes ya instalados, Iraku comienza a asignar trabajos. Sin embargo, pronto descubre un pequeño problema. Aunque los minotauros y los centauros parecen extremadamente fuertes, la mayoría no tiene experiencia cazando monstruos. Muchos de ellos son refugiados que apenas pueden defenderse. Al enterarse, Iraku comprende que siempre había dependido de la fuerza de los lobos infernales y jamás se había detenido a pensar en ese inconveniente. Por ello, asigna a Kuro y a Sabutón la tarea de proteger las aldeas mientras los habitantes trabajan en los cultivos. Sin embargo, aparece otro problema inesperado. A pesar de todos los esfuerzos, nada parece crecer correctamente en los nuevos campos. Tras analizar la situación, Iraku comprende la razón. La fertilidad extraordinaria de sus tierras proviene de la herramienta agrícola omnipotente. Como él es el único capaz de utilizarla, resulta imposible preparar personalmente todos los terrenos. Por suerte, Gordon posee experiencia en agricultura tradicional. Siguiendo sus consejos, los habitantes comienzan a sembrar trigo utilizando métodos normales. El inconveniente es que la cosecha tardará varios meses en estar lista. Para alguien acostumbrado a obtener resultados casi instantáneos gracias a una herramienta divina, semejante espera parece eterna. Aún así, Iraku comprende que deben aprender a ser autosuficientes. Como muestra de agradecimiento, construye un santuario dedicado a los dioses. El problema surge cuando representa al dios de la agricultura como un anciano. Naturalmente, la verdadera diosa de la agricultura se enfurece al descubrir que nuevamente la confundieron con un viejo. Si siguieran retratándola así, cualquier día bajaría personalmente para repartir más golpes que Hakuren en una competencia. El tiempo sigue avanzando y las aldeas comienzan a prosperar. Los minotauros se enfocan en la agricultura, mientras que los centauros crean un servicio de entregas extremadamente rápido. Aunque, siendo sinceros, algunos de sus repartidores parecen conducir como si estuvieran intentando romper récords de velocidad. Más adelante, Grudwell nota que Iraku posee un caballo que apenas le presta atención. Cuando intenta ayudarlo, termina ocurriendo algo inesperado. Iraku monta sobre Grudwell y el caballo observa la escena completamente indignado. Desde ese momento comienza una absurda rivalidad entre ambos para convertirse en la montura favorita del prota. Un día el caballo presume, al siguiente presume Grudwell, y así continúan compitiendo constantemente hasta que Iraku promete alternar entre los dos para mantener la paz. Mientras las aldeas continúan creciendo, Iraku reflexiona sobre cuánto dependen todavía de él y de su herramienta divina. Aunque se siente feliz por poder ayudar a todos, también le preocupa que la aldea no pueda funcionar por sí sola algún día. Rusi intenta tranquilizarlo y le recuerda que no tiene sentido preocuparse por problemas que aún no existen. Sin embargo, Iraku pronto se enfrenta a otra cuestión importante: la enorme diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres en la aldea. Intentando encontrar una solución, habla primero con Gordon, pero descubre que los minotauros suelen formar parejas dentro de su propia raza. Luego consulta a Grudwell sobre las costumbres matrimoniales de los centauros. La respuesta de Grudwell resulta bastante más directa de lo esperado. La centauro interpreta completamente mal sus preguntas y termina prácticamente ofreciéndose como candidata. Iraku intenta explicarle que no estaba hablando de eso, pero cuanto más intenta aclararlo, más intensa se vuelve la conversación, dejando al pobre prota atrapado en una situación cada vez más incómoda. El invierno continúa y, para sorpresa de Iraku, el problema principal de la aldea no es la falta de comida, sino todo lo contrario. Las reservas están tan llenas que comienzan a acumularse alimentos por todas partes. Los nuevos residentes siguen acostumbrados a la vida miserable que llevaban antes de llegar allí, así que racionan cada comida al extremo. Para ellos, un desayuno normal era agua caliente, el almuerzo un pedazo de carne seca y la cena más agua caliente. Iraku pensaba que tarde o temprano se quedarían sin provisiones, pero la realidad resultó ser completamente opuesta. Como solución, propone que todos consuman primero los alimentos que se dañan más rápido para evitar desperdicios. La idea funciona bastante bien, aunque Mamu sigue preocupada.
Cuando Hiraku le pregunta qué sucede, ella confiesa que está frustrada porque los Nyun Davni prácticamente no necesitan nada. No sienten frío, casi no comen y ni siquiera requieren demasiada atención. Lo único útil que ha hecho por ellos es quitarles la nieve que se les acumula encima. Sin embargo, Narv recuerda una petición urgente de los Minotauros, que los Nyun Davni se vistan cuando adopten forma humana. Mamu acepta encantada porque por fin tiene algo importante que supervisar. Tiempo después, Hiraku decide preparar una nueva receta usando arroz. Las chicas creen que se trata de otra fermentación extraña, pero él las lleva al exterior y comienza a golpear una enorme masa de arroz mientras Ann la gira constantemente. Las presentes quedan decepcionadas al ver que el proceso parece demasiado simple, así que intentan ayudar. El problema es que nadie en esa aldea entiende el concepto de fuerza moderada. Si Hakuren intentara aplastar una mosca, probablemente terminaría alterando el mapa continental. Como era de esperarse, Lasti golpea el arroz con demasiada fuerza y lo convierte prácticamente en una piedra. Afortunadamente tienen suficiente arroz para continuar y, tras varios intentos, consiguen preparar deliciosos mochis de distintos sabores. Al probarlos, todas quedan fascinadas por su textura elástica y su sabor. Ria incluso le ofrece a Hiraku una versión especial elaborada con plantas aromáticas del bosque. El prota la prueba y comenta que tiene un sabor bastante agradable. Ria se emociona y revela que conseguir esas plantas fue complicado porque tuvieron que esquivar los ataques de la propia vegetación. Poco después aparece Donovan con alcohol de arroz recién preparado. El resultado es tan efectivo que las alcohólicas profesionales de la aldea aparecen de la nada para rodear las botellas como tiburones detectando sangre en el agua. Con el paso de los días, preparar mochis se convierte en una actividad habitual durante el invierno. Curiosamente, el mejor golpeando la masa termina siendo Gordon, quien desarrolla una técnica sorprendentemente eficiente. Mientras tanto, surge otro asunto importante. Glatz, uno de los comandantes demoníacos, se enamora perdidamente de una minotauro llamada Ronana. El sujeto insiste tanto en visitar la aldea del Gran Árbol que sus compañeros ya sospechaban algo raro. Cuando finalmente habla con Hiraku, le pide permiso para casarse con ella. Confundido, el prota consulta a varias chicas sobre las costumbres matrimoniales. Grave error. Termina escuchando historias dramáticas de nobles, diferencias de estatus y romances imposibles que no responden absolutamente nada de lo que preguntó. Al final decide simplificar las cosas. Mientras Ronana quiera casarse por voluntad propia y nadie la obligue, él no tiene ningún inconveniente. Glatz se emociona tanto que prácticamente obtiene un motivo para vivir. De hecho, la situación escala tan rápido que poco después les informa a los demás comandantes demoníacos que piensa abandonar el ejército porque necesita ver a su amada todos los días. Bissell intenta hacerlo entrar en razón, pero la discusión termina tan mal que casi renuncian ambos. Uno por amor y el otro por pereza. De vuelta en la aldea, Hiraku comienza a experimentar con nuevas recetas japonesas. Mientras prepara arroz, menciona que necesita nori. Las chicas escuchan la palabra y piensan que está intentando levantar la moral del grupo, por lo que empiezan a animarse entre ellas. Tras varios minutos de confusión, Hiraku aclara que el nori es simplemente un tipo de alga marina. Como nadie sabe dónde conseguirla, recurren a Michael, quien accede a ayudar pese al frío extremo. Cuando regresa con varias muestras, Hiraku comienza el proceso para fabricar nori. Primero las corta, luego las mezcla con agua y finalmente las extiende sobre marcos para secarlas. Las chicas observan el resultado y concluyen que básicamente se parece al musgo oscuro del bosque. Tampoco están muy equivocadas. Gracias a la magia, el secado tarda apenas unos minutos. Después de tostarlo ligeramente, Hiraku lo añade al arroz y prueba el resultado. El sabor le trae recuerdos de Japón y por un momento siente una fuerte nostalgia. Las demás también lo prueban y, como suele pasar, quedan encantadas. Michael aprovecha la ocasión para proponer un negocio. Su gente puede recolectar y procesar algas para fabricar nori, mientras que Hiraku les proporcionará algunos ingredientes para elaborar mochis. El prota considera que podría convertirse en un comercio bastante rentable y promete discutirlo más adelante. Poco después llega el siguiente objetivo culinario: preparar sushi. Sin embargo, la mayoría de las chicas rechaza la idea de comer pescado crudo, así que Hiraku opta por preparar futomaki. Utilizando ingredientes variados y tapetes de bambú fabricados por las elfas de la montaña, consigue elaborar enormes rollos. El resultado vuelve a ser un éxito absoluto. Aunque viendo cómo desaparecía la comida, cualquiera diría que las verdaderas criaturas legendarias de este mundo no son los dragones, sino las glotonas profesionales que viven en la aldea. Finalmente, el invierno comienza a llegar a su fin.
Aprovechando la ocasión, Hiraku propone organizar un gran festival para celebrar el crecimiento de las aldeas. El problema aparece cuando intenta explicar algunos festivales de su antiguo mundo, incluyendo carreras persiguiendo quesos colina abajo, lanzamientos de tomates y competencias cargando flanes. Naturalmente, nadie entiende qué clase de civilización consideraría eso entretenimiento. Aunque, pensándolo bien, tú probablemente participarías en la competencia del queso si hubiera comida gratis. Al ver que sus ideas no convencen a nadie, Hiraku pregunta qué festivales conocen ellas. El problema es que cada región tiene tradiciones completamente diferentes y nadie logra ponerse de acuerdo. Tras una interminable discusión, deciden resolver el asunto mediante sorteo. Y de todas las opciones posibles, el festival ganador resulta ser un torneo de artes marciales. Los emociona inmediatamente porque considera que es una organización sencilla. Sin embargo, Hiraku no comparte el mismo entusiasmo. Conociendo la fuerza monstruosa de la mayoría de los habitantes, le preocupa que aquello termine convirtiéndose en una guerra disfrazada de evento deportivo. Aún así, los preparativos comienzan y el prota solo puede rezar para que todos recuerden que se supone que es un torneo amistoso, y no una batalla para decidir quién destruye más montañas en menos tiempo. La primavera finalmente llega a la aldea del Gran Árbol, y con ella la emoción por el esperado torneo de artes marciales. Sin embargo, Hiraku sigue sin entender por qué todo el mundo anda entrenando como si se acercara el fin del mundo. Cuando le pregunta a Tía qué ocurre, ella le recuerda que fue él quien aprobó el festival y el torneo. Además, en el reino demoníaco, la fuerza suele determinar el prestigio y la posición de una persona. Así que todos están tomándose la competición muy en serio. El problema aparece cuando Hakuren anuncia que piensa regresar a su hogar para entrenar a máxima potencia. Hiraku se imagina media montaña desapareciendo por accidente y decide actuar rápido. Tras utilizar toda su labia posible, logra convencerla de convertirse en árbitro del torneo. Después de todo, según él, solo alguien realmente fuerte puede juzgar a los combatientes. Sorprendentemente, Hakuren se traga el cuento completo. Luego repite exactamente la misma estrategia con Lasty, quien también estaba planeando entrenar por su cuenta. Al final, ambas aceptan convertirse en árbitros, aunque exigen una pelea de exhibición al finalizar el evento. Mientras tanto, Rushi está emocionadísima porque por fin tendrá una excusa para golpear a Tía, aunque Tía le recuerda que jamás ha conseguido alcanzarla una sola vez. Por su parte, Hiraku se dedica a construir la arena de combate, los asientos para los espectadores y los puestos de comida. Porque una buena pelea siempre mejora cuando puedes verla mientras masticas algo delicioso. Antes de que se den cuenta, el día del festival finalmente llega. Los habitantes disfrutan del ambiente festivo mientras comienzan a llegar invitados importantes. Entre ellos aparece Yuri junto a su padre Galgar. Hiraku intenta averiguar cuál es la forma correcta de tratar a alguien tan importante dentro del reino demoníaco. Pero Yuri le pide que se relaje y actúe con normalidad. Todo marcha bien hasta que aparece Hakuren acompañada por su padre, el dragón emperador. Galgar se queda pálido al verlo. El pobre hombre puso una cara tan seria que parecía alguien que acaba de descubrir que dejó el horno encendido hace 3 días. Después de las presentaciones, Gran María inaugura oficialmente el torneo de artes marciales del Gran Árbol. Hiraku toma la palabra y establece unas reglas bastante simples. Los participantes ganarán expulsando a su rival del ring o rompiendo la banda que llevan en la cabeza. El primer combate enfrenta a Rosalind contra Mamu. Para sorpresa de Hiraku, ambas demuestran habilidades mucho más impresionantes de lo esperado. Finalmente Rosalind consigue la victoria, aunque termina bastante golpeada. Flora aprovecha para recordarles a todos que puede curar huesos rotos, pero preferiría que nadie intentara arrancarle los brazos a sus rivales. Los combates continúan y Donovan consigue una sólida victoria gracias a la resistencia natural de los enanos. Luego llega el turno de Grudwell, quien parecía una de las favoritas para ganar. Sin embargo, se emociona demasiado, acelera más de la cuenta y termina saliendo sola del ring. Sí, perdió contra su propio impulso. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Igu también consigue avanzar, mientras que uno de los enfrentamientos más esperados enfrenta a Florence contra Senna. Florence utiliza espada y magia, mientras que Senna apuesta por el combate físico. La batalla resulta espectacular. Florence bombardea el escenario con magia, pero Senna logra esquivar todos los ataques gracias a su increíble velocidad. Tras varios intercambios, ambas terminan cayendo fuera del ring al mismo tiempo, provocando un empate. Con eso concluye la primera parte del torneo. Los vencedores reciben medallas honoríficas y los derrotados se llevan los aplausos del público.
Sin embargo, la verdadera locura apenas está comenzando. Ahora inicia el torneo de guerreros, una competición donde las restricciones desaparecen y la victoria solo llega cuando el rival queda inconsciente o se rinde. El primer combate enfrenta a uno de los lobos infernales contra Junia, líder de las lamias. Aunque Junia lucha con valentía, la diferencia de poder resulta demasiado grande. Cuando el lobo libera parte de su fuerza, ella comprende que no tiene posibilidades y se rinde. Aquello deja a varios espectadores bastante nerviosos. Después llega el combate entre Makura, una de las hijas de Sabutón, y Daga. La araña demuestra una agilidad absurda, esquiva todos los ataques y termina inmovilizando a su rival con telarañas. Más tarde, Garf demuestra por qué es considerado el mejor guerrero del pueblo aullador. Su fuerza es tan descomunal que su rival termina rindiéndose antes de sufrir algo peor. Luego llega uno de los enfrentamientos más interesantes: Gran María contra Ria. Debido a que Gran María puede volar, las reglas cambian para evitar que el combate termine de forma ridícula. Ria aprovecha su velocidad para volverse prácticamente invisible y consigue sorprender a Gran María con una llave de sumisión. La situación parece favorable para ella, pero Gran María posee una fuerza monstruosa. Al darse cuenta de que perderá tarde o temprano, Ria apuesta por una maniobra desesperada y ambas terminan derribándose mutuamente. Resultado: empate. Hiraku queda fascinado con la intensidad de las peleas, aunque lo peor todavía estaba por llegar. Tia elimina a Kudel de un solo movimiento. Rurushi hace exactamente lo mismo con Korone. Y finalmente comienza el combate más esperado del torneo: Tia contra Rurushi. La batalla escala tan rápido que deja de parecer artes marciales y empieza a parecer una pelea de Dragon Ball. Los movimientos son tan veloces que Hiraku no logra seguirlos con la vista. Desesperado, utiliza su herramienta agrícola omnipotente para observar mejor el combate. Lo que ve lo deja completamente impresionado. Golpes, magia, desplazamientos instantáneos y explosiones de energía llenan el escenario. Rurushi consigue conectar una larga combinación de ataques, pero Tia logra resistir y contraatacar. Tras un combate brutal, la victoria termina siendo para Tia. Como buena perdedora profesional, Rurushi corre inmediatamente a quejarse con Hiraku. Básicamente hizo lo mismo que tú cuando perdías una partida y jurabas que el juego estaba roto. ¿Pero quién fichó? ¡Mira mi equipo! ¿A quién fichó? Finalmente llega la gran final: Tia contra Makura. Todos esperan una batalla legendaria, pero Makura derrota a Tia casi instantáneamente. La hija de Sabutón demuestra un nivel completamente absurdo y se convierte en la campeona oficial del torneo. Hiraku le entrega el premio mientras los demás participantes aceptan la derrota con bastante dignidad. O al menos con toda la dignidad que les queda. Cuando parecía que todo había terminado, Kakuren y Lasty recuerdan la pelea de exhibición prometida. Hiraku intenta fingir que no lo recuerda. No funciona. La batalla comienza y la colisión de sus poderes genera una explosión tan gigantesca que puede verse incluso desde el reino demoníaco. El terreno queda devastado, las montañas tiemblan y todo el mundo observa con la boca abierta. Lo más impresionante de todo es que las reservas de alcohol sobreviven intactas. Incluso el dragón emperador admite que hacía muchísimo tiempo que no veía una pelea tan espectacular. Con el festival finalmente concluido, Floren comenta que todo salió bastante bien. Hiraku observa el campo destruido, recuerda las explosiones, las montañas partidas y el caos general, y aún así tiene que admitir que, al final del día, todos se divirtieron. Aunque cuando Lasty le pregunta cuándo será el próximo torneo, Hiraku responde inmediatamente que necesitarán una larguísima pausa antes de volver a organizar algo semejante. Un tiempo después, Hiraku se encuentra cosechando junto a Sena. Mientras trabajan, ella limpia un daikon recién recolectado, y el prota le da un mordisco, comentando que está sorprendentemente dulce. Sena decide probarlo también, pero su reacción es completamente distinta. Hiraku le explica que cada parte del daikon tiene un sabor diferente. La parte superior suele ser más dulce, mientras que la inferior es más picante y perfecta para preparar encurtidos. Como estos alimentos duran muchísimo tiempo almacenados, deciden aumentar la producción para aprovechar la cosecha. Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando unos niños llegan corriendo para avisar que han aparecido visitantes inesperados. Al acercarse, Hiraku descubre que se trata del progenitor acompañado por una mujer llamada Fushu. Tras las presentaciones, ella revela que es una importante sacerdotisa de Korin, una organización religiosa que reúne distintas creencias bajo una misma institución. La visita no es casual. Fushu ha llegado para pedir ayuda desesperadamente.
Su hijo padece una combinación de enfermedades tan graves que todos los médicos y boticarios del mundo han renunciado a intentar salvarlo. Al escuchar esto, Hiraku reúne rápidamente a Rurushi y Flora para buscar una solución. Flora, que normalmente presume de sus conocimientos cada 5 minutos, pierde parte de su confianza al escuchar el diagnóstico. Aún así, nadie piensa rendirse. Para fabricar una posible cura necesitan ingredientes extremadamente raros. El primero es un hongo caminante que habita en bosques peligrosos, así que Ria y las elfas parten en su búsqueda. El segundo es una flor de montaña cubierta de nieve, mientras que otro de los ingredientes requiere una auténtica lágrima de dragón. Hakuren y Lasti aceptan ayudar. Bueno, ayudar es una forma elegante de decir que Hiraku termina haciéndoles cosquillas hasta conseguir las lágrimas. Probablemente sea la primera vez en la historia que una medicina legendaria se obtiene mediante tortura cómica. La búsqueda continúa con más ingredientes extraños, incluyendo una piedra oscura ubicada cerca de la guarida de un dragón y una planta misteriosa que Michael consigue para ellos. Cuando llega el momento de extraerla, Hiraku entra en pánico porque está convencido de que se trata de una mandrágora capaz de gritar hasta reventar tímpanos. Sin embargo, Flora la arranca con total normalidad. Lo único que ocurre es que libera un olor tan horrible que todos terminan arrepintiéndose de haber respirado. Con todos los ingredientes reunidos, comienza la parte más complicada: crear la medicina. Durante varios días, el laboratorio se convierte en una zona de desastre constante. Explosiones, humo y experimentos fallidos se vuelven algo habitual, mientras Fushu pasa las jornadas enteras rezando por la vida de su hijo. Finalmente, después de innumerables intentos, logran producir una medicina funcional. Fushu recibe el remedio con lágrimas en los ojos y agradece profundamente a todos por su ayuda. Antes de marcharse, promete que algún día devolverá el favor. Tras su partida surge un problema bastante peculiar. Las oraciones de Fushu fueron tan intensas que las estatuas de los dioses comenzaron a brillar constantemente, incluso durante la noche. La situación termina molestando a la familia de Sabuton, que no puede descansar con semejante foco iluminando la aldea. La solución de Hiraku consiste en instalar puertas en el santuario para bloquear la luz cuando no haya ceremonias. Poco después, unos niños descubren un extraño árbol creciendo en una de las zonas experimentales de cultivo. Como Hiraku ha plantado tantas cosas utilizando su herramienta agrícola omnipotente, ni siquiera recuerda qué sembró allí. Tras investigar un poco, descubren que se trata de nueces. Luego encuentran almendras y después cacahuetes. Floren, viendo el caos botánico que existe en la granja, recomienda llevar un registro detallado de todos los cultivos antes de que alguien termine mezclando una fruta exótica con algo potencialmente venenoso. Mientras siguen revisando la zona, encuentran otro árbol aún más extraño. Al principio nadie sabe qué es, pero finalmente Hiraku recuerda que se trata de anacardos. Poco a poco va reconstruyendo sus recuerdos y comprende que, durante una temporada, estaba obsesionado con conseguir frutos secos. Después de tostar nueces, almendras y anacardos, todos quedan fascinados con el aroma. Floren señala que esos productos podrían venderse muy bien en el reino demoníaco, además de conservarse durante muchísimo tiempo. La propuesta le parece excelente a Hiraku. Más adelante el prota comienza a experimentar con un paracaídas. Su idea es tener una medida de seguridad por si alguna vez cae accidentalmente desde la espalda de un dragón. Hakuren no entiende la necesidad. Según ella, simplemente debería aterrizar como hacen los dragones. Claro, porque eso es facilísimo para alguien que no puede volar. Después de varias pruebas, aparece el famoso slime alcohólico, haciendo gestos para participar. Hiraku, impresionado por semejante valentía, decide convertirlo en piloto de pruebas. Sorprendentemente, el experimento funciona. El slime aterriza perfectamente. Luego se marcha sin decir nada. Y Hiraku llega a la conclusión de que esa criatura solamente tiene dos intereses en la vida: el alcohol y seguir buscando alcohol. Una filosofía sorprendentemente parecida a la de ciertos espectadores un sábado por la noche. Mientras tanto, en el taller de los elfos de la montaña, Hiterto intenta enseñar algo de sentido común a Ya. El problema es que Ya sigue fabricando herramientas absurdamente gigantes porque está convencida de que cuanto más grande sea algo, mejor funcionará. A medida que trabajan, descubrimos que Hiterto siempre ha apoyado a Ya. Aunque originalmente parecía más capacitada para liderar, decidió convertirse en su asistente porque admiraba su personalidad aventurera. Sin embargo, Hiterto también tiene otro objetivo. Quiere ayudar a Ya a acercarse a Hiraku. Según ella, la fuerza física no impresionará al alcalde porque vive rodeado de monstruos capaces de partir montañas.
Aún así, ya sigue convencida de que levantar piedras gigantes es la mejor forma de llamar su atención. Finalmente decide demostrar sus progresos delante de Hiraku. El resultado es tan ridículo que el prota entra en pánico al verla cargando una roca descomunal sobre la cabeza. Más tarde, Hirerito intenta explicarle nuevamente que no todo se resuelve con músculos. Ya parece entenderlo, durante unos segundos, porque inmediatamente decide que la solución es entrenar todavía más fuerte para desarrollar mejores abdominales. Y en ese momento Hireri comprende que su trabajo será mucho más difícil de lo que imaginaba. Un tiempo después, varios intrusos son capturados cerca de la aldea del Gran Árbol por los hijos de Sabutón, un grupo de ángeles y varias arpías. Al llegar al lugar, Hiraku descubre que todas son mujeres y no entiende por qué están atadas. Gran María le explica la situación. Con la expansión del territorio, necesitaban más vigilancia, así que visitó varios asentamientos angelicales para reclutar ayuda. Sin embargo, una joven llamada Kiabit, futura líder de Los Ángeles, decidió atacar la aldea para rescatar a las ángeles que vivían allí. Resulta que Kiabit está indignada porque Gran María y las demás conviven con Hiraku sin haber realizado las tradicionales pruebas angelicales para elegir esposo. Hiraku pide una explicación y descubre que los ángeles son una raza compuesta únicamente por mujeres. Para formar familias deben encontrar esposos de otras razas. Pero antes los candidatos deben superar una serie de pruebas extremadamente difíciles. El problema es que Gran María y sus compañeras nunca realizaron esas pruebas. Kiabit considera aquello un insulto para las tradiciones de su pueblo. Al darse cuenta de que discutir no servirá de nada, Hiraku utiliza una estrategia diferente. Libera a todas las prisioneras excepto a Kiabit y les explica que atacar la aldea es un delito grave. Sin embargo, si reconocen su error y se disculpan, serán perdonadas. Las arpías aceptan de inmediato. Las demás ángeles tardan un poco más, aproximadamente 5 segundos. La lealtad de algunas duró menos que una oferta de comida gratis. Kiabit se queda sola defendiendo su orgullo, mientras las demás ya están disfrutando de la comida del pueblo. Finalmente, Gran María propone que Hiraku se someta a las famosas pruebas angelicales. Según ella, esa es la forma más rápida de cerrar el asunto. Kiabit acepta encantada porque está convencida de que Hiraku fallará. Grave error. La primera prueba consiste en demostrar riqueza entregando bienes valorados en 777 monedas de oro. Hiraku saca uno de los regalos que recibió anteriormente y supera el requisito al instante. La segunda prueba es un sencillo juego matemático con piedras. Hiraku gana 2 veces seguidas. La tercera es una prueba de combate contra la temible princesa vampiro Rurushi. Kiabit cree que será imposible encontrarla, pero Hiraku aparece con ella apenas unos minutos después, y técnicamente supera la prueba antes incluso de comenzar. La cuarta consiste en negociar con el poderoso dragón Guru Grand. Casualmente el dragón aparece por allí para saludar y preguntar si Hiraku tiene tiempo para conversar. Kiabit empieza a perder la paciencia. La última prueba depende de la suerte. Debe lanzar una moneda y obtener cara. Hiraku lo consigue, pero Kiabit intenta hacer trampa y declara que perdió de todos modos. Por suerte, Tia interviene. Literalmente, pisa la moneda con tanta fuerza que la incrusta en el suelo y le deja claro a Kiabit que la prueba ya terminó. La moneda quedó tan enterrada que probablemente siga pagando impuestos desde el subsuelo. Aquella noche, Tia le explica a Hiraku que Kiabit actúa de esa manera porque su propia madre fue criticada durante años por modificar las pruebas para casarse con alguien de menor estatus. Comprendiendo la situación, Hiraku decide no guardar rencor. Finalmente, Kiabit se disculpa por su comportamiento y es recibida oficialmente como invitada. Con el paso de los días demuestra ser bastante razonable y hasta aporta ideas para mejorar la vigilancia de las fronteras, aunque también resulta ser otra integrante del club de las alcohólicas de la aldea. Poco después aparece un nuevo visitante inesperado. Se trata de Domain, el hermano menor de Hakuren. El dragón llega desesperado pidiendo refugio y asegurando que alguien intenta acabar con su tranquilidad. Sin embargo, poco después aparece la verdadera razón de su miedo. Kwon, una dragona que asegura ser su prometida. Al principio parece amable y educada. Luego Hiraku descubre que Domain le tiene más miedo a ella que a cualquier monstruo del mundo. Kwon lleva años persiguiéndolo porque desea casarse con él, mientras que Domain ha dedicado gran parte de su vida a intentar escapar. Viendo que aquello parece una guerra romántica sin final, Hiraku decide intervenir. Primero habla con Domain y le pide que escriba una carta detallando todo lo que le molesta de Kwon y todo lo que espera de una futura pareja. Después hace exactamente lo mismo con Kwon.
Le explica que una relación no consiste en obedecer ciegamente al otro, sino en comprender sus sentimientos y aprender a comunicarse. Ambos aceptan el consejo. Durante varios días intercambian cartas donde expresan sinceramente todo lo que piensan. Poco a poco comienzan a entenderse mejor y terminan acercándose más que nunca. Finalmente, cuando abandonan la aldea, lo hacen juntos. Hiraku se siente satisfecho por haber ayudado a resolver el problema, aunque admite que también le preocupaba una cosa muy importante. Si Domain seguía huyendo, existía la posibilidad de que Kwon acabara destruyendo media región mientras lo perseguía. Al escuchar eso, Hakuren sonríe y comenta que quizá ella también debería escribirle una carta algún día. Y viendo cómo funcionan las mujeres dragón en esta serie, Hiraku sintió por primera vez un auténtico escalofrío de supervivencia. Un tiempo después, las elfas regresan de una expedición a la mazmorra del norte cargadas con una enorme cantidad de carne de Blood Viper. Gracias a sus habilidades regenerativas, estas serpientes proporcionan carne durante muchísimo tiempo. Así que la aldea organiza un gran banquete. Durante la celebración, las elfas comentan que los gigantes que habitan la mazmorra les hablaron sobre unos manantiales de agua caliente ubicados más al norte. Al escuchar la palabra aguas termales, Hiraku cambia completamente de actitud. Para él ya no se trata de una simple exploración. Se trata de una misión de importancia nacional. Tras convencer a todos, organiza una expedición para encontrar las termas. Incluso manda a fabricar un traje especial para la ocasión. El hombre llevaba meses sin salir de aventura, pero bastó escuchar baño caliente para activarse más rápido que una oferta de comida gratis. Cuando están listos para partir, aparece el progenitor y se une al grupo. Lo que iba a ser una larga travesía termina reduciéndose bastante gracias a su magia de transporte. Al llegar cerca de la mazmorra, encuentran a varios gigantes huyendo aterrados. Detrás de ellos aparece una gigantesca Blood Viper, aunque el verdadero problema surge cuando una enorme criatura subterránea se la traga de un solo bocado. Se trata de un topo monstruoso. La bestia intenta atacar, pero Hakuren y Lasty la eliminan sin demasiados problemas. Tras rescatar a los gigantes, Hiraku descubre que los topos comenzaron a aparecer después de que una parte de la mazmorra colapsara. Aunque la culpa no fue directamente de las elfas, las consecuencias de sus cacerías provocaron varios derrumbes. Al comprender que el problema podría empeorar, el grupo decide dividirse. Hakuren, Lasty, Rurushi, Flora y el progenitor investigarán el origen de los túneles. Mientras tanto, Hiraku continuará buscando las aguas termales. Gracias al oído de Ria, logran localizar el sonido del agua. Sin embargo, durante el trayecto descubren enormes marcas de garras en los árboles. Momentos después aparece un oso gigantesco. O al menos eso intenta, porque Hiraku lo elimina tan rápido que prácticamente se convierte en una anécdota. Finalmente encuentran las aguas termales. Tras examinar el lugar, Ria confirma que el agua no contiene sustancias peligrosas. Además, Tia descubre que el calor proviene de unas piedras especiales capaces de almacenar energía térmica. Hiraku queda fascinado. No solo podrían usar esas piedras para los baños, sino también para cocinar y calentar habitaciones durante el invierno. Mientras tanto, el grupo de Hakuren sigue avanzando por las profundidades de la mazmorra. El progenitor descubre que los túneles de los topos avanzan en líneas demasiado perfectas, como si estuvieran buscando algo. La situación resulta bastante sospechosa. Por otro lado, Hiraku decide construir un pequeño complejo termal aprovechando el río cercano. Con ayuda de todos, mezclan el agua caliente y fría hasta obtener la temperatura perfecta. Cuando Kiabit aparece por casualidad, termina siendo reclutada como mano de obra antes de que pueda protestar. La pobre vino a curiosear y terminó trabajando gratis. Una experiencia laboral que muchos espectadores conocen demasiado bien. Mientras las obras avanzan, Lasty y su grupo encuentran una extraña inscripción antigua en el interior de la mazmorra. Sin embargo, antes de investigarla, son atacados por una horda de no muertos. Como era de esperar, Lasty intenta resolver el problema usando fuego. Y también, como era de esperar, termina incendiando parte del bosque. Rurushi casi pierde la paciencia intentando apagar las llamas mientras Lasty recibe una buena reprimenda. Afortunadamente logran controlar el incendio y regresar junto a Hiraku. Para compensar el desastre, el prota les muestra el resultado final de su proyecto. Lo que comenzó como unas simples aguas termales terminó convirtiéndose en un auténtico resort. Esa misma noche todos disfrutan de los baños al aire libre. El ambiente relajado, el agua caliente y el aire fresco convierten el lugar en un éxito instantáneo. Incluso Kiabit termina disfrutándolo, aunque rápidamente vuelve a obsesionarse con encontrar un esposo adecuado. De hecho, llega a admitir que Hiraku habría sido un candidato perfecto.
y luego pone los ojos sobre Alfred. Las demás inmediatamente le dejan claro que más le vale olvidarse de esa idea. Mientras todos descansan en las termas, el otro grupo sigue atrapado en las profundidades de la mazmorra. Allí descubren que los no muertos están siendo dirigidos por un poderoso Lich, que parece estar buscando algo oculto en las profundidades. El progenitor comienza a sospechar que la situación es mucho más grave de lo que parecía. Sin embargo, Hakuren no comparte esa preocupación. Ella está demasiado ocupada disfrutando de la masacre. Entre explosiones, monstruos y montañas de no muertos destruidos, el progenitor llega a una conclusión bastante simple. Quizás seguir a Hakuren para divertirse un rato no fue precisamente la mejor decisión de su vida. Al día siguiente, el grupo del progenitor regresa a las aguas termales para informar sobre lo ocurrido en la mazmorra. Según él, encontraron a alguien bastante peligroso liderando a todos los monstruos y no muertos de la zona. El problema es que Hakuren solucionó el asunto a su manera, es decir, a base de patadas, explosiones y una cantidad de violencia difícil de describir. Como resultado, la supuesta líder terminó convertida en una pequeña niña sin recuerdos. Hiraku se sorprende al descubrir que aquella inocente criatura era en realidad el temido Señor de la Muerte. Incapaz de recordar siquiera su nombre, termina siendo bautizada como Ursa, y al no representar ningún peligro, Hiraku decide permitirle quedarse en la aldea hasta que recupere la memoria. Sin embargo, poco después conocemos la verdad. En el pasado, Ursa despertó sin recordar quién era, recibiendo únicamente una orden: destruir un misterioso sello oculto bajo tierra. Para cumplir ese objetivo comenzó a crear no muertos, monstruos y golems excavadores. Durante décadas, sus seguidores cavaron túneles buscando unas extrañas piedras negras que parecían formar parte de aquel sello. Todo avanzaba según sus planes, hasta que se cruzó con Hakuren, quien le aplicó una paliza tan monumental que le borró los recuerdos de un solo golpe. Hakuren no derrotó al jefe final, lo reinició de fábrica. De vuelta en el presente, Hiraku decide investigar aquellas piedras negras. Al llegar al lugar descubre una extraña niebla oscura escapando desde debajo de una de ellas. Lo más extraño es que parece ser el único capaz de verla. Utilizando su herramienta agrícola, corta la niebla sin dificultad y les explica a los demás lo que está observando, aunque nadie más puede percibirla. Preocupados por lo que pueda esconderse detrás de esas piedras, consideran destruirlas, pero Lasty les advierte que son increíblemente resistentes y que intentar romperlas podría causar un desastre aún mayor. Entonces a Hiraku se le ocurre una idea distinta. Utiliza la piedra para tallar una estatua del dios de la creación, pensando que tal vez una representación divina pueda reforzar el sello. La estatua comienza a brillar inmediatamente. El progenitor queda tan impresionado que pasa de investigador a devoto religioso en cuestión de segundos. Incluso se niega a enterrar la escultura, argumentando que sería una falta de respeto hacia una obra tan sagrada. Finalmente deciden proteger el lugar construyendo más estatuas alrededor de las piedras negras, creando así una nueva barrera defensiva. Mientras tanto, Lasty sigue actuando de forma extraña. Al hablar con Hiraku termina confesando lo que realmente le preocupa. Se siente culpable por todos los problemas que provocaron ella y Hakuren. El derrumbe de la mazmorra, el incendio del bosque y los inconvenientes causados durante la expedición terminaron obligando a Hiraku a disculparse en nombre de todos. Sin embargo, Hiraku le responde que precisamente esa es la responsabilidad de un líder. Cuando algo sale mal, debe asumir las consecuencias junto a quienes trabajan para él. Lasty no parece completamente convencida, pero comprende mejor su forma de pensar. Más tarde, Hiraku conversa también con Hakuren. Ella había estado molesta exactamente por el mismo motivo. No soportaba ver al alcalde inclinando la cabeza para disculparse por errores que ella misma había cometido. Sin embargo, cuando Hiraku le agradece sinceramente por todo lo que hizo y le dice que realizó un excelente trabajo, la orgullosa dragona queda completamente desarmada. La temible dragona capaz de destruir montañas pasó de arma de destrucción masiva a mascota buscando caricias en menos de 30 segundos. Mientras eso ocurre, el progenitor organiza una nueva expedición para continuar investigando los túneles. Poco a poco descubren más piedras negras y nuevos caminos subterráneos. Convencido de que todas están conectadas, Hiraku formula una teoría. Si las piedras forman algún tipo de sello, probablemente existan 7 en total. La hipótesis resulta correcta. Durante semanas los equipos trabajan sin descanso excavando túneles, explorando cavernas y enfrentándose a monstruos. La tarea se vuelve tan agotadora que incluso Ria, que originalmente se ofreció a ayudar voluntariamente, termina arrepintiéndose casi de inmediato. Ni siquiera la intervención de varios dragones consigue facilitar el trabajo, ya que provocan derrumbes que obligan a comenzar de nuevo.
La moral cae en picada y el progenitor empieza a notar miradas bastante peligrosas dirigidas hacia él cada vez que propone seguir excavando. Básicamente estaba a un mal comentario de convertirse en el octavo objeto enterrado bajo tierra. Afortunadamente, todo el esfuerzo acaba dando resultado. Finalmente encuentran la séptima piedra negra, confirmando la teoría de Hiraku. Agotadas, cubiertas de tierra y al borde del colapso mental, las exploradoras regresan triunfantes a las aguas termales. Hiraku comprende que un simple buen trabajo no será suficiente para recompensarlas después de semejante tortura laboral. Sin embargo, antes de que pueda pensar en una recompensa adecuada, el progenitor aparece completamente emocionado con una nueva idea. Ahora que ya tienen la estatua del dios de la creación, quiere que Hiraku talle representaciones de todos los demás dioses. Y por la cara que pone el pobre Hiraku, parece que acaba de recibir otro proyecto gigantesco sin posibilidad de rechazarlo. Mientras tanto, un extraño flashback nos muestra un supuesto cometa estrellándose contra la Tierra. Sin embargo, aquello no era ninguna roca espacial, sino un poderoso archidemonio que había regresado con un único objetivo: vengarse de los dioses. De vuelta en la aldea del Gran Árbol, todos celebran el final de la expedición con un enorme banquete. Después de semanas excavando túneles y buscando piedras negras, por fin pueden relajarse. Tia incluso comenta que trabajaron tan duro, que estuvieron a punto de enviar al progenitor a conocer personalmente a los dioses si los obligaba a cavar un día más. Hiraku aprovecha para agradecerles a todos por su esfuerzo. Durante la fiesta también nota la presencia de Radahn, uno de los 4 generales del Rey Demonio. Según Bissell, él se encarga de los asuntos internos del reino. Curiosamente, Radahn comenta que muchos de los nobles problemáticos han dejado de causar conflictos, y varios incluso fueron a disculparse por voluntad propia. Aunque nadie entiende exactamente qué ocurrió, todos llegan a la misma conclusión de siempre: es momento de celebrarlo con alcohol. Mientras tanto, el progenitor se acerca a Hiraku para preguntarle algo que lleva tiempo inquietándolo. No se refiere al famoso slime alcohólico, sino al pequeño gato que apareció recientemente en la aldea. Hiraku explica que simplemente lo encontró un día vagando por allí y decidió adoptarlo. Aunque nadie sabe de dónde salió realmente, tampoco ha causado problemas. Lo que nadie imagina es que ese gato es precisamente el archidemonio del flashback. Tiempo atrás, aquella criatura había sido sellada por los dioses. Tras incontables años logró despertar y comenzó a preparar su venganza. Sin embargo, cuando las piedras negras fueron convertidas en estatuas divinas por Hiraku, el sello se fortaleció tanto que el archidemonio terminó siendo castigado y reencarnado en el cuerpo de un simple gato doméstico. El villano llevaba siglos preparando una guerra contra los dioses y terminó convertido en una mascota que probablemente maulla para pedir comida. En el reino divino, los dioses observan la situación. El dios de la creación explica que las estatuas creadas por Hiraku no solo fortalecieron el sello, sino que también salvaron al archidemonio de sí mismo. La diosa de la agricultura no está muy convencida de que convertirse en gato cuente como salvación, aunque el dios de la creación parece satisfecho con el resultado. De hecho, gracias a todas las acciones de Hiraku, finalmente recibe el perdón por parte de su hija y queda libre del castigo que llevaba siglos soportando. El problema es que, al intentar levantarse después de tanto tiempo sentado, inmediatamente le da un calambre monumental. Por otro lado, Ursa continúa adaptándose perfectamente a la vida en la aldea. Aunque sigue sin recuperar la memoria, se ha vuelto una niña alegre que pasa el día jugando con las sirvientas y explorando el lugar. El único problema es que evita constantemente a Hakuren. Y considerando que la dragona le borró los recuerdos a base de patadas, resulta bastante comprensible. Sin embargo, la situación cambia cuando Hiraku descubre que Ursa está intentando crear pequeños golems de tierra. Al ver que no lo consigue, intenta ayudarla utilizando arcilla, pero tampoco funciona. En ese momento aparece Hakuren, que llevaba días buscando una forma de acercarse a ella. Tras varios intentos de comunicación bastante torpes, decide pulverizar una de sus propias escamas de dragón y mezclarla con la tierra. Sorprendentemente, funciona. El pequeño golem consigue ponerse de pie y Ursa se emociona tanto que termina agradeciéndole sinceramente a Hakuren. Desde ese momento ambas comienzan a llevarse mucho mejor. Más tarde, Rurushi descubre que el golem contiene polvo de escama de dragón y casi sufre un infarto. Resulta que las escamas de dragón son materiales extremadamente valiosos capaces de potenciar la magia de forma absurda. Cuando Hiraku menciona que poseen montañas enteras de esas escamas almacenadas, Rurushi le aconseja no contarle eso a nadie jamás. Mientras tanto, las elfas de la montaña siguen desarrollando inventos cada vez más extraños.
Primero presentan una catapulta gigantesca que, según ellas, podría servir para lanzar objetos pesados. Hiraku les prohíbe inmediatamente usarla para lanzar aldeanos o iniciar guerras. Después intentan fabricar tapas para ollas, pero terminan creando accidentalmente una olla a presión. Como todavía no comprenden del todo cómo funciona, el prototipo explota durante las pruebas. Las elfas empezaron intentando cocinar mejor y terminaron inventando una bomba casera. Todo perfectamente normal para ellas. Sin rendirse, continúan experimentando y desarrollan una silla de masajes. Por suerte, Hiraku exige que la prueben primero con una calabaza, ya que la potencia inicial era suficiente para enviar a cualquier voluntario directamente al otro mundo. Más adelante también trabajan con resortes para mejorar los vehículos de carga. Como era de esperar, añaden polvo de escama de dragón a los materiales y terminan construyendo un carruaje capaz de saltar por los aires como si quisiera convertirse en ave. Y tú preocupado porque tu bicicleta hace ruido. Estas locas construyeron un carruaje que intenta despegar como un cohete. Tras numerosos intentos, errores, explosiones y varios inventos cuestionables, las elfas finalmente logran perfeccionar tanto los resortes como la olla a presión. De esta manera, la tecnología de la aldea del Gran Árbol sigue avanzando a pasos agigantados, aunque probablemente Hiraku tenga que vigilar muy de cerca qué será lo próximo que esas inventoras decidan crear. Un nuevo día comienza en la aldea del Gran Árbol, y las chicas encargadas de organizar los festivales ya están discutiendo cuál será la celebración de otoño. El problema es que todas hablan de tradiciones con nombres tan extraños que Hiraku no entiende absolutamente nada. Después de varios minutos escuchando palabras imposibles de pronunciar, decide aplicar el mismo método de siempre: escribir todas las propuestas y elegir una al azar. La idea ganadora resulta ser un festival de deslizamiento tradicional. Según Flora, consiste en lanzarse por pendientes mientras los participantes chocan entre sí para alcanzar la victoria. Como aquello suena peligrosísimo, Hiraku modifica las reglas para convertirlo en una competencia mucho más segura. Durante varios días trabajan construyendo una enorme colina artificial y una pista que termina en un estanque. Cuando finalmente llega el día del evento, toda la aldea se reúne para presenciar el primer gran concurso de deslizamiento. Los participantes deben lanzarse por una rampa sobre una tabla y tratar de alcanzar la mayor distancia posible antes de caer al agua. Ronana inaugura la competición, aunque no consigue demasiado impulso. Después llegan otros participantes con resultados bastante variados. Algunos realizan saltos impresionantes y otros terminan cayendo como piedras. Flora incluso intenta lucirse con una pirueta espectacular, pero la maniobra le sirve de poco porque apenas avanza unos metros. El espectáculo continúa hasta que llega el turno de Tia. Todo parece normal hasta que decide desplegar sus alas y ponerse a volar. Obviamente eso cuenta como trampa. A pesar de sus protestas, Hiraku prohíbe oficialmente cualquier forma de vuelo durante la competición. Más tarde aparece Lasti, quien consigue uno de los saltos más impresionantes del día. Sin embargo, cuando todos creen que ya existe una ganadora, aparece Sabutón encima de una tabla. Hiraku inmediatamente empieza a preocuparse. Y con razón. La araña sale disparada por la rampa girando a una velocidad absurda. Rebota varias veces sobre el agua y termina rompiendo todos los récords anteriores. Sabutón no participó en una competencia. Participó en una violación completa de las leyes de la física. Tras el éxito del festival, la vida vuelve a la normalidad. Poco después, Hiraku presencia uno de los momentos más importantes desde la llegada de Alfred. El pequeño logra ponerse de pie por primera vez. Tanto él como Rurushi se emocionan muchísimo al verlo dar sus primeros pasos. Sin embargo, la verdadera batalla comienza cuando todos intentan adivinar cuál será su primera palabra. Rurushi está convencida de que dirá mamá. Hiraku insiste en que será papá. Flora incluso apuesta por tía Flora. Por supuesto, Alfred ignora completamente todas esas expectativas y pronuncia primero el nombre de Anne, quien queda tan feliz que parece haber recibido una bendición divina. Más adelante incluso llama a Sabu a Sabutón, provocando que la enorme araña le confeccione ropa nueva en cuestión de segundos. Imagínate esperar meses para escuchar un papá y que el niño prefiera llamar primero a la araña gigante. Ese daño emocional no lo cura ni Flora. Tiempo después, Fushu regresa a la aldea para cumplir la promesa que hizo cuando salvaron a su hijo. Como agradecimiento, trae consigo un grupo de jóvenes hombres y mujeres interesados en convertirse en nuevos residentes. La noticia emociona muchísimo a Hiraku. Después de todo, uno de los mayores problemas de la aldea era la escasez de habitantes masculinos. Los recién llegados se muestran bastante nerviosos, pero Hiraku los recibe cordialmente y les asegura que serán bienvenidos.
Lo que ellos no saben es que Fushu tuvo que pasar por auténticos dolores de cabeza para reunirlos. Durante meses investigó personalmente a cada candidato para evitar problemas futuros. Entre ellos había hijos de nobles, descendientes de familias problemáticas e incluso personas relacionadas con antiguos conflictos políticos. Aún así, decidió darles una oportunidad porque creía que todos merecían empezar de nuevo. Una vez instalados, los nuevos residentes descubren rápidamente que la vida en la aldea del Gran Árbol es muy diferente a todo lo que conocían. Muchos no están acostumbrados al trabajo físico, a la agricultura ni a convivir con monstruos aparentemente amistosos. De hecho, varios terminan aterrados cuando un conejo asesino aparece cerca de ellos. Hieraku comprende que no pueden exigirles el mismo nivel que a los habitantes veteranos, así que decide aprovechar mejor sus talentos. Algunos destacan escribiendo, otros dibujando, tejiendo o trabajando con documentos. Gracias a eso comienzan a desarrollar nuevas actividades como la impresión de textos y la producción de libros. Mientras descubre las habilidades de los recién llegados, una joven le muestra una curiosa magia capaz de invocar pequeños espíritus elementales. Cuando intenta llamar a un espíritu de madera, aparece corriendo Igu, provocando una enorme confusión. Aquello les permite descubrir que los New and Daphne poseen ciertas similitudes con ese tipo de criaturas mágicas. Finalmente organizan un gran banquete de bienvenida para integrar a todos los nuevos habitantes. Sin embargo, algunos jóvenes continúan algo asustados por los rumores que escucharon sobre las altas elfas. Cuando Hiraku le pregunta a Lea al respecto, ella intenta tranquilizarlos explicando que no todas las historias son ciertas. El problema es que termina diciendo que, si realmente quisiera secuestrar hombres, lo haría muchísimo mejor que las tribus responsables de esos rumores. Naturalmente, los recién llegados terminan más asustados que antes. Mientras la celebración continúa, Lasty descubre que una de las nuevas residentes podría pertenecer al linaje de las legendarias doncellas dragón, mujeres capaces de relacionarse con dragones gracias a una antigua herencia. Aquella revelación llama la atención de todos. Y en algún lugar lejano, dentro de una misteriosa fortaleza flotante, una figura observa a Hakuren, Lasty y a aquella muchacha con una sonrisa inquietante. Lo que significa que, después de tanta tranquilidad, los problemas están a punto de comenzar otra vez. Un día, Hiraku nota algo extraño flotando en el cielo. Como está demasiado lejos para distinguirlo bien, Ruchi le presta un catalejo y finalmente descubre una gigantesca roca suspendida en el aire. Poco después, Tía y Gran María confirman que sobre ella existe un enorme castillo antiguo, que además parece estar acercándose lentamente a la aldea. La situación preocupa a todos. No saben si el castillo está abandonado o habitado, y tampoco conocen sus intenciones. Sin embargo, antes de que puedan investigar más, aparece un holograma frente a ellos. Se trata de un demonio llamado Kuzden, quien se presenta como el dueño del castillo volador y comienza a lanzar amenazas sobre la inevitable derrota de los humanos. Las chicas entienden inmediatamente que podría tratarse de un enemigo. Así que Hiraku toma su herramienta agrícola omnipotente y lanza un ataque contra el castillo. El primer disparo falla por poco y destruye parte de la base flotante. Al ver semejante poder, Kuzden cambia de actitud en menos de un segundo y se arrodilla pidiendo perdón. El sujeto pasó de conquistador supremo a empleado del mes buscando conservar el trabajo. Una vez calmado, Kuzden explica la situación. El castillo se llama Sol Chateau y originalmente perteneció a las divinas, el antiguo nombre de los ángeles. Durante una guerra ocurrida hace más de 1000 años, los demonios conquistaron el lugar y desde entonces sus descendientes han vivido allí. Lo más extraño es que el castillo comenzó a moverse por sí solo. Según el sistema de control, existía un antiguo pacto que lo obligaba a acudir en ayuda de ciertos elegidos. Por eso terminó acercándose a la aldea del Gran Árbol. Aún así, Hiraku no está cómodo con la idea de tener una fortaleza voladora llena de monstruos sobre su cabeza. Como destruirla podría provocar que toneladas de monstruos cayeran sobre la región, deciden infiltrarse y tomar el control del lugar. El grupo de asalto queda formado por Tía, Ruchi, Gran María, Hakuren, Daga y Ria. Mientras tanto, Lasty y los lobos infernales apoyarán desde el exterior. Por su parte, Hiraku establece un puesto de mando improvisado, o al menos eso intenta. Porque mientras las chicas arriesgan la vida en una misión militar, él termina jugando con los niños de la aldea y comiendo tranquilamente. Cuando Ursa lo acusa de estar holgazaneando, Hiraku intenta defenderse diciendo que está supervisando la operación. Nadie le cree. Finalmente, al atardecer, la misión resulta un éxito. Kuzden es capturado y llevado ante Hiraku, quien termina liberándolo al descubrir que no es una mala persona. De hecho, su vida en el castillo ha sido bastante miserable.
Él y sus compañeros sobreviven únicamente gracias a unas papas especiales cultivadas dentro de la fortaleza. Al escuchar eso, Hiraku siente lástima por ellos y les regala comida de verdad. Mientras tanto, Tia y las demás continúan intentando tomar el control total de Sol Chateau. Cada vez que Kuzden menciona a las antiguas divinas, Tia le dedica una sonrisa tan aterradora que el demonio corrige inmediatamente el término y las llama ángeles. Hiraku prefiere no preguntar qué ocurrió durante esos interrogatorios. Tiempo después, las chicas envían una señal indicando que el control del castillo está casi asegurado. Hiraku destruye los últimos restos de roca flotante que sostenían la fortaleza y finalmente se dirige a inspeccionar el lugar. Al llegar descubre que el interior parece una ciudad completa. También conoce a varios habitantes demoníacos que viven en condiciones bastante pobres. Además encuentra a una niña defendiendo a un pequeño monstruo. Resulta que algunos habitantes organizaron toda una escena dramática para convencer a las autoridades de permitir que ciertas mascotas sobrevivieran a la limpieza del castillo. ¿Oh? Hiraku acepta sin problemas. Después es llevado ante el verdadero núcleo de Sol Chateau, un cristal parlante que controla todas las funciones de la fortaleza. ¿Oh? El cristal es increíblemente arrogante y asegura que solo obedecerá al pueblo elegido de las divinas. Sin embargo, cuando las ángeles presentes le dejan claro por las malas que ya no usan ese nombre, cambia completamente de actitud. El cristal perdió toda su soberbia tan rápido que parecía estar actualizando sus términos y condiciones en tiempo real. Finalmente reconoce a Kuzden como nuevo administrador del castillo, permitiéndole controlar la fortaleza. Mientras exploran, Hiraku descubre una habitación secreta oculta detrás de varios mecanismos extraños. Allí conoce a Belle Forma, una misteriosa mujer que llevaba 1000 años encerrada esperando la llegada de un héroe. Según una antigua profecía, debía entregarle una espada legendaria destinada a derrotar al rey demonio. Además, incluso le revela cuál es el supuesto punto débil del monarca. El problema es que Hiraku no tiene ningún interés en convertirse en héroe. Le explica pacientemente que es un granjero y que no piensa ir a luchar contra nadie. Belle Forma ya está demasiado cansada para discutir. Después de pasar un milenio atrapada en aquella habitación, lo único que quiere es cumplir su misión y marcharse. Así que prácticamente le ruega que acepte la espada. Cuando Hiraku finalmente la toma, Belle casi rompe a llorar de felicidad al comprender que por fin es libre. Sin embargo, la alegría dura poco, porque Hiraku observa la espada legendaria, analiza cuidadosamente sus materiales y acto seguido utiliza su herramienta agrícola para convertirla en tierra fértil. 1000 años esperando al héroe elegido, para que el desgraciado la reciclara como si fuera compost. Sorprendentemente, Belle no parece molesta. De hecho, está tan feliz por haber recuperado la libertad que ya ni siquiera le importa el destino de la legendaria espada. Y así, mientras Sol Chateau pasa oficialmente a ser un aliado de la aldea, Hiraku resuelve otro problema gigantesco exactamente de la misma forma que suele resolver todos los demás, actuando como granjero en situaciones donde cualquier otra persona intentaría convertirse en héroe. Después de descubrir la sala secreta de Sol Chateau y liberar a Belle Forma de su encierro de 1000 años, las cosas parecen tranquilizarse. Sin embargo, Belle está furiosa. Apenas recupera la libertad, corre directamente hacia Go, el cristal que administra el castillo, para exigir explicaciones sobre el estado lamentable en que se encuentra todo. Resulta que Sol Chateau tiene un problema enorme. Se está quedando sin combustible. Belle recuerda perfectamente que cuando el castillo fue construido, poseía enormes reservas de energía. Así que exige saber qué ocurrió. Go, algo avergonzado, explica que varios propietarios incompetentes fueron vendiendo los recursos durante generaciones para pagar deudas. Incluso hubo un noble tan inútil que terminó vendiendo gran parte de las reservas y dejando el castillo prácticamente en bancarrota energética. Esa situación es tan grave que si el combustible se acaba, el castillo simplemente caerá del cielo. Sin emergencia, sin plan B, directamente contra el suelo. Alarmado, Hiraku pregunta si existe alguna forma de reabastecerlo. Belle explica que necesitan unas piedras especiales llamadas piedras solares, un recurso que antiguamente era extremadamente raro. Sin embargo, para sorpresa de todos, Ruchi saca una de su bolsillo y revela que actualmente son bastante comunes gracias a los yacimientos descubiertos cerca de las aguas termales. Belle casi se desmaya. La mujer pasó de prepararse para una catástrofe aérea a descubrir que el combustible se vende prácticamente como leña. Hiraku organiza una expedición para recolectar más piedras y así solucionar el problema definitivamente. Aunque Go entra en pánico asegurando que el combustible se está agotando. Cuando le preguntan cuánto tiempo queda, admite que todavía tienen aproximadamente 3 años. Así que la emergencia no era tan urgente como parecía.
Mientras tanto, Kuzden toma una decisión importante. Después de hablar con los habitantes del castillo, decide solicitar oficialmente que Sol Chateau pase a formar parte de la aldea del Gran Árbol. A cambio de protección y suministros, todos los residentes se unirán a la comunidad. Tras discutirlo con los demás, Hiraku acepta. Después de todo, prácticamente le cayó una ciudad completa del cielo. A partir de ese momento, Sol Chateau se convierte oficialmente en la Aldea 4. Los habitantes celebran emocionados la noticia y juran lealtad a la aldea del Gran Árbol. Poco después comienzan los trabajos para restaurar las zonas habitables del castillo. Mientras Ria y los demás inspeccionan los edificios, Hiraku aprovecha para preparar nuevos campos de cultivo. Belle observa cómo planta semillas y queda completamente confundida. Según todos los conocimientos agrícolas que existen, lo que Hiraku hace es imposible. Sena simplemente le responde que el jefe es especial. Y esa explicación, curiosamente, termina siendo suficiente. Más adelante intentan aprovechar uno de los pocos recursos abundantes de Sol Chateau, las famosas papas de mazmorra. El problema es que tienen un sabor horrible. Hiraku prueba diferentes recetas hasta conseguir transformarlas en un curry bastante decente. Algo que los habitantes del castillo jamás imaginaron posible. Cuando finalmente entregan todas las piedras solares recolectadas, Belle calcula que tienen combustible suficiente para siglos. Incluso comenta que, con semejante cantidad de energía, antiguamente podrían haber conquistado medio mundo. Por desgracia, Go le recuerda que los antiguos dueños también vendieron todas las armas. Belle queda tan decepcionada que por un momento parece arrepentirse de haber salido de la sala de máquinas. Mientras la reconstrucción continúa, intentan resolver otro problema: cómo transportar personas y mercancías entre el suelo y el castillo. Los antiguos planos muestran la existencia de globos aerostáticos, así que las elfas construyen uno inmediatamente. Funciona. Más o menos. El problema es que solo sube, baja y depende completamente del viento. Básicamente construyeron un sistema de transporte cuya principal estrategia de navegación es rezar. Con la llegada del invierno descubren algo interesante. Gracias a la magia del castillo, Sol Chateau mantiene un clima primaveral durante todo el año. Esto permite cultivar plantas incluso en las estaciones más frías. Sin embargo, Hiraku pronto descubre que las papas de mazmorra no soportan la luz solar. Crecen rápidamente, producen enormes hojas y parecen saludables, pero jamás desarrollan tubérculos. Otro experimento agrícola termina en fracaso. Por suerte, Anne obtiene mejores resultados. Después de numerosos intentos, consigue transformar las papas de mazmorra en una especie de gelatina similar al konjac. Aunque el aspecto resulta bastante extraño, el sabor es sorprendentemente bueno. Finalmente deciden que Sol Chateau orbitará alrededor de las aldeas siguiendo las estaciones. Permanecerá al norte durante el invierno, al este en primavera, al sur en verano y al oeste en otoño. De esta forma funcionará como una gigantesca referencia estacional visible desde cualquier punto. Tiempo después, Floren propone crear un símbolo que represente a todas las aldeas unidas. Algunas chicas sugieren cosas absurdas como estatuas gigantes de Hiraku o títulos exagerados para convertirlo en emperador supremo intergaláctico. Hiraku rechaza todas las ideas inmediatamente. En lugar de eso, diseña una bandera sencilla que represente la unión de todos los habitantes. Durante un gran banquete conjunto, presenta oficialmente el símbolo ante las aldeas 1, 2, 3 y 4. Explica que la bandera no representa a una sola persona, sino a todos aquellos que construyeron una nueva vida juntos. La propuesta es recibida con entusiasmo. Incluso el Rey Demonio, que se encuentra entre los invitados, participa en la celebración mientras recuerda los tiempos en que las papas de mazmorra eran consideradas comida de emergencia. Rey Celestial, Emperador Supremo y varias locuras más son propuestas durante la fiesta. Hizo adivinar que el pobre hombre solo quería cultivar verduras. Ahora tiene que defenderse de ascensos laborales cada vez que asiste a un banquete. Al final, Hiraku rechaza todos los títulos y deja claro que ser jefe ya es más que suficiente. Ruchi le recuerda que un hombre elegante no cambiará quién es realmente, y él termina aceptando que probablemente tenga razón. Justo entonces, Alfred se acerca y finalmente pronuncia una palabra que Hiraku llevaba muchísimo tiempo esperando escuchar. ¡Papá! Por un instante, todas las preocupaciones desaparecen. Y mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo y las 4 aldeas celebran juntas bajo la nueva bandera, Hiraku comprende que aquella comunidad que comenzó con un simple granjero ya se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. De esta manera, la historia termina exactamente donde comenzó, en la aldea del Gran Árbol para seguir su día a día. Escribe en los comentarios Durazno para ser saludado en el próximo video.
Recuerda que siempre estás a tiempo de suscribirte a mi canal, solo el 1% está suscrito al canal, para ser parte de esta maravillosa comunidad. ¡Hasta la próxima!